Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas con el señor Ramón Peralta y un servidor que viste en casa para comentar los hechos de actualidad en Comentando los Hechos. ¿Cómo estás, Peralta? ¿Cómo te ha ido en tu fin de semana? Actividades de calor. Ha llegado el calor aquí por fin en Grand Rapids. Y también parece que la temperatura está calentando. La temperatura política. Sí, está calentando los hechos políticos. Porque, ¿de dónde eres tú? ¿Eres de aquí o de fuera? Yo soy de un país infectado de violencia. Porque, como dijo el señor Donald Trump. Sí, porque el señor ya no se puede criticar y si usted no es de aquí, que se vaya para su país. Eso a nosotros lo hemos escuchado muchas veces, porque hay gente que piensa, la cosa más absurda, más denotante de ignorancia y de falta de respeto incluso a los demás, es decirle que porque opina lo contrario ahora a lo que se está haciendo en el país y eres extranjero, pues entonces vete para el tuyo. Entonces, quiere decir que cuando una persona va a otro país a vivir, no tiene derecho a hablar. No, y entonces esa misma la Green Card no incluye el derecho a la palabra. Sí, no, y esa misma persona te dice, que esto es una democracia. Sí. Señores, si una esencia de la democracia es precisamente que la persona tenga el derecho. Y no hay mejor forma de contribuir al desarrollo de un país y a un grupo humano que es criticando las cosas que uno considera que están mal. Oh, claro, claro. No, esa es la esencia de la democracia. Callado, entonces ya, y esa es la esencia de la democracia, la tesis y la antítesis, es decir, la confrontación de ideas y ese tipo de cosas que deben ya llevar a resultados positivos. Sí. Entonces, pero este señor, como lo que tenemos que ver como presidente es algo más bajito, de lo más bajito, de lo más bajito que se pueda conocer en conocimiento y en todo. Yo te dije que él fue a la escuela, pero nunca entró. Entonces, no, ya se sigue autoproclamando como un genio. Él dice que es un genio. Porque lo encontraron en una botella en la playa, pues, y salió ahí. Entonces él le dice a los legisladores que son de origen extranjero que se vayan a sus países si no están de acuerdo con esto. O entonces quiere decir que primero el hecho de vivir en este país, incluso de nacer en este país por tener un origen un origen extranjero, quiere decir que no te da derecho a ti a criticar ni a decir que las cosas que están mal. Es decir, tú no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a la expresión. La Constitución para ti no existe. No, pero Andrés, hay un elemento. Y segundo, ¿tú entiendes? Que los países de donde vienen tampoco tienen ningún tipo de valor porque son países infectados de violencia. Pero ahí está como dijo el ex embajador británico, que Trump era el hombre más inepto que él había conocido. Porque ¿cómo tú vas a decirle a eso? No es a mí ni a ti, es a 4 legisladoras que han sido elegidas en este país, que si son elegidas fue porque están dentro del marco de la Constitución, es decir, son gente que cualifica para ser elegido. Entonces este señor quiere descalificar de esa manera a 4 representantes que dicho sea de paso, son mujeres que han tomado una postura bastante interesante. Bastante firme y bastante responsable. Sí, responsable. Respecto a lo que está pasando. Sí. Pero también en ellas nos insulta a todos. No, claro. O sea, tú no tienes derecho a estar hablando aquí porque si tú no estás de acuerdo con esto, pues vete para tu país. Sí. Así nos dijo un amigo de nosotros, ¿no? Digo, si tú estás de acuerdo, vete. Y yo creo que digo que se vaya Donald Trump, porque yo soy más norteamericano que él, porque yo pago impuestos y él no paga. Pero no, como en los medios, la reacción ha sido bien fuerte, porque incluso tu amigo de aquí, el legislador, ¿cómo es el nombre de él? Heisenberg. Sí. Tomó una posición bastante responsable al decir, por un lado. Cállate, espérate, a terminar de hablar. Sí. él dijo que condenó la expresión del presidente, con lo cual estamos de acuerdo. Pero a la hora de votar por la resolución condenando esa declaración del presidente, el hombre dijo que debemos ocuparnos de otra cosa y votó en contra. Sí. Yo no sé si votó en contra o no votó. No sé, pero de esos políticos que tú sabes que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Sí. Porque él lo dijo aquí porque ya él sabe que Pero estuvo bien porque por lo menos claro, tuvo una posición, pues hubo otros que no.
También otro legislador republicano que condenó esos pronunciamientos racistas, porque no son otra cosa, Sí. Fue Fred Upton. Y él votó incluso en contra también, votó a favor de la resolución del Congreso. Sí, hubo cuatro o cinco legisladores republicanos. De Michigan estuvieron Upton y estuvo, fueron 4. Entonces, de Michigan estuvo Upton y estuvo Johnson Amass. Y Amass. La oveja negra. Sí. Bueno. Porque ya es independiente el hombre. Entonces, pero después los otros no. Sí, pero es algo... Yo creo que hubo otro, no recuerdo quién fue. Es algo lamentable, pero al mismo tiempo, como siempre yo te he repetido, este señor obedece a una ideología que aquí mucha gente... Ahí está claro, es un supremacista blanco, Sí, así que sí. piensan los supremacistas blancos, Sí. y así que piensa la gente que... Pero son expresiones de gente atrasada, ¿no entiendes? Que en un presidente, que lo diga Moncito Boca de Cebo, ¿tú ves? Sí. Entonces, es otra cosa, pero que lo diga el presidente de Estados Unidos, oye, ¿verdad? Sí, Da ganas de llorar. algo que está totalmente fuera de lugar. Pues no sé cómo... yo te lo digo, los años no solamente que tengo viviendo aquí, los años que he estado revisando la historia americana, no se había visto un caso como este señor. Y es una muestra de que realmente hay que hacer el impeachment, señores. El problema de los demócratas es que ellos no saben lo que van a hacer cuando sean grandes, porque ellos nunca no pegan una. ¿Sí? Bueno, Andrés, lo que pasa es, fíjate bien cómo pasó con esa declaración, algo que creíamos que los republicanos, al menos un porcentaje bueno de ese grupo, toca un punto importante. iban a aprobar eso. Se va a un impeachment y no va a pasar con la gente, sobre todo con solamente en el Senado. 4 republicanos. Sí, 4 de 118 son. Que fue casi un empate, porque era 250 votos a favor de la resolución y 187 en contra. Eso te digo. O sea que no se trata de que nosotros estamos criticando al señor Donald Trump, pero no es Donald Trump, es el Partido Republicano, es el partido casi completo. Sí, no, totalmente. Bueno, es decir, nosotros siempre hemos rectificado aquí en este programa de que no se trata, la gente ve a Donald Trump, señores, no se trata de Donald Trump únicamente, se trata de la política del Partido Republicano. Claro, él es la máxima expresión del atraso del Partido Republicano. Muy claro. ¿Tú te crees el amigo, el speaker o el otro, el señor McConnell? Sí. Ese señor da asco ya. Ese señor, pero váyase a su casa, váyase por lo menos a sembrar matitas y a hacer cosas así, porque usted lo que está haciendo daño ahí en el Congreso. Bueno, eso además sale a apoyar todas las basuras y todas las vagabunderías que hace Donald Trump. Bueno, fíjate bien, Andrés. Hombre viejo, no le da vergüenza. Sí, pero el problema es que hay un grupo grande de norteamericanos que creen en esa política. Mi mamá dice sí, pero también los sinvergüenzas llegan a viejos. Sí. Pero en realidad es lamentable ese hecho. Otro hecho que te quería comentar, Andrés, es con respecto a la lucha que se está siguiendo para soportar a los inmigrantes, que como siempre te he dicho, he visto una cantidad, que he visto una cantidad grande en esas manifestaciones de norteamericanos blancos que están soportando, apoyando las luchas y las manifestaciones. Pero resulta... Carla nos dice, ¿qué pasó, Carla? Comerciales. De verdad que sí. Sí, iba diciendo. ¿La lucha de qué? Que están soportando la lucha en pro de los inmigrantes. Sí. Pero hubo un par de actos que en realidad debemos tener cuidado de que esos actos no se repitan. Uno de ellos fue... Vamos a reservarlo para unos minutos para que hablemos sobre eso después de esta pequeña pausa comercial. Ford Industrial Staffing. ¿Estás buscando trabajo en Grand Rapids? Ford Industrial Staffing te puede ayudar. Tenemos posiciones de empleo disponibles inmediatamente en Grand Rapids, Walker, Rockford, Wyoming, White Center, Granville, Wyland y muchos más. Ford Industrial Staffing. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios. Y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana. Un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023.
Continuamos comentando los hechos. Peralta, tú me ibas a explicar algo del asunto. No, te decías que el movimiento que se ha desarrollado para apoyar a la lucha de la guerra que ha llevado a cabo el señor presidente contra los inmigrantes, hay un gran porcentaje de esa población que es norteamericana, blancos. La mayoría. La mayoría. En este caso, la mayoría de las manifestaciones, diferente a lo que ocurrió en otros momentos de lucha diferentes, sí. Han sido la mayoría norteamericanos. Sí. Entonces, decía el hecho de que recientemente en una ciudad de Colorado, un grupo de manifestantes en pro de los inmigrantes fueron enfrente de la oficina del ICE. Manifestantes pro-inmigrantes. O sea, pro-inmigrantes. ¿Eran inmigrantes o eran americanos pro-inmigrantes? No, pro-inmigrantes, sobre todo latinos. ¿O eran latinos? Entonces, el acto que hicieron fue que fueron enfrente de la oficina y bajaron la bandera norteamericana que estaba enfrente del edificio y subieron una mexicana. Entonces, señores, nosotros tenemos que tener... Eso no se hace. Sí, tenemos que tener cuidado, señores. Más respeto por los demás. Sí, los hechos políticos también, entre los hechos políticos, como hemos repetido varias veces aquí. Señores, la política no es un juego como la gente cree ver en televisión y esas cosas. Es algo un poquito más complicado, donde usted debe saber qué es bueno en un momento y qué es malo en otro momento. También hay que tener un poco de sentido común, porque yo estoy seguro que ningún mexicano se sentiría contento, se sentiría complacido de que en una oficina cualquiera de México alguien bajara la bandera de México y subiera la de Guatemala, la de Honduras, la de El Salvador o la dominicana, lo que sea. Sí. Entonces, es una falta de respeto porque tú estás en un territorio de otra nación. Sí, que eso es una cosa que siempre hemos enfatizado aquí. Es decir, nosotros estamos, como tú has dicho, nosotros hemos criticado, porque esto está dentro de la democracia, cosas que están mal hechas aquí dentro del proceso de la política. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de que tú vives en una nación también que no es la tuya. Y al mismo tiempo, ese tipo de acto es totalmente fuera de lugar. Aún tú fueras como Buda, que consideraras, y como otros filósofos, que el mundo es de todos, no es de nadie en particular, no es de ningún país. Aún tú consideraras eso, entonces tú estás subiendo la bandera mexicana, o sea, no solamente tú estás diciendo que entonces que ese territorio es mexicano. Sí. O sea, ¿qué es eso? Eso no hace coherencia con nada. Eso no hace coherencia con que tú digas que el mundo es de todos, ni tampoco hace coherencia con una lucha que tú estás llevando a cabo dentro de un territorio extranjero. Extranjero, sí. Entonces, eso no tiene sentido. Pasó otro caso, que fue el caso de este señor, alguien que quiso crear una situación de caos con el asunto de los centros de detención de inmigrantes, sí. E intentó pegarle fuego, ¿no? Sí. Entonces, quizás quiso ayudar, pero lo que hizo fue daño, y se hizo daño al mismo porque fue un suicidio. Sí. Eso se parece al caso de Venezuela, de la gorda que aparece, una señora como de 800 libras, con un polocher que dice: Maduro nos mata de hambre. Sí. Dice la gente de la oposición. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero no ayuda. Sí. No, hay que tener cuidado, que te decías también, hubo una corriente política a principios del siglo pasado y en el final del siglo XIX que se llamó el anarquismo. Hay que tener cuidado en tú actuar en determinados momentos, porque como tú dijiste, tú tienes aquí, de cierta manera, podemos estar claro que aquí hay una democracia, así que aquí la gente puede manifestarse y expresar sus opiniones, claro, pero no vaya, como tú dices. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que tú vayas, te toma la libertad de desacralizar símbolos nacionales. Eso es muy delicado. Entonces yo creo que es bueno llamar a las personas. Yo una vez, incluso en la marcha que creo que fue el año pasado, había un señor con una bandera dominicana y yo me acerqué y le dije que con mucha calma, digo: señor, yo creo que no es apropiado usted subir banderas aquí extranjeras. Sí. ¿Por qué? Porque eso considera, al usted hacer eso... insistiendo en eso, pero no entienden, la gente todavía sigue haciendo eso. Entonces yo entiendo que lo dicen, bueno, sí, hazlo como un orgullo, como que tú te sientes orgulloso de tu nacionalidad. Es una forma también de combatir
el racismo de tipo Trump. Pero también está del otro lado el hecho de que recuerda que tú estás en un país que no es tuyo, que tú estás exigiendo un derecho humano, no un derecho como ciudadano, porque tú no eres ciudadano de este país, Sí. pero estás exigiendo un derecho que te corresponde como ser humano de solicitar asilo o de solicitar tu residencia o de permanecer junto con tu familia, independientemente de que tú tengas papeles o no. Entonces, pero eso no te da el derecho, ¿entiendes? También hay a sacar tu bandera como diciéndole a los norteamericanos que tu bandera es más importante que la... No, y otra cosa, Andrés, también. ¿Qué pasa? Eso Sí. no, Otra cosa que hay que considerar también, en concordancia con lo que tú dices, resulta que el inmigrante ilegal no es solamente mexicano. Son entre todo de 20.000 nacionalidades. ¿Sabes que eso ocurrió ocurrió cuando las protestas de la 4437, ocurrió cuando hubieron esas manifestaciones masivas en esa época, que eso se convirtió en el punto de crítica, sobre todo la cadena Fox agarró por ahí, en esos tiempos estaba Lou Dobbs dando los comentarios en el CNN, y eso fue el caldo de cultivo para acabar con los inmigrantes, diciendo que fíjense cómo viene esta gente, nos invaden a nuestro país y sacan las banderas de sus países, faltando de respeto a nuestra nacionalidad, es decir, como que quieren imponer, eso es una invasión, y agarraron por ahí, comenzaron a acabarnos, y entonces... Y otros líderes importantes de la comunidad latina se hicieron, vieron que la situación era complicada y hicieron llamados a los manifestantes de que por favor no llevaran banderas de otros países, que llevaran la bandera americana. Sí, porque el asunto del inmigrante aquí, señores, no es asunto de nacionalidad. De nacionalidades. No llevaran ninguna. Sí, de nacionalidades. Es decir, esto no es un problema de mexicanos, dominicanos, hondureños, no, este es un problema, como tú dices, de derechos humanos. Y entonces vamos a enarbolar esos... exacto, nuestra bandera es la bandera, es nuestro físico. Es decir, nuestra presencia es la bandera. Sí. No ninguna bandera de ningún país, porque no estamos en eso. Precisamente, cuando tú estás luchando por un derecho humano, que es el derecho a permanecer con tu familia en cualquier territorio, independientemente de que no sea el tuyo y de que tú no estás autorizado, tú estás luchando por los derechos humanos. Pero tú no estás luchando por una nacionalidad. Entonces, ¿qué tú haces con una bandera de Guatemala? ¿Qué tú haces con una bandera de El Salvador? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás diciendo lo contrario? Aquí no se trata de nacionalismo, aquí se trata, señores, de un problema, como tú dices, de derechos humanos, que no tiene bandera. No tiene bandera. Claro. Como decía Facundo, los que inventaron decía Alberto Cortés, que esos que inventaron las fronteras, inventaron las banderas, son los que dividen y matan. Y los que matan nuestros sueños. Sí. No, y eso también va en concordancia con lo que precisamente en el mundo de hoy está batiendo el hecho del nacionalismo, que es prácticamente creando división. Una posición totalmente conservadora, negativa. Yo recuerdo que un destacado escritor y político dominicano una vez nos dijo a nosotros, en el partido donde yo militaba, en República Dominicana, nos dijo, y muchos se quedaron sorprendidos, dijo, el nacionalismo no es revolucionario. El nacionalismo es conservador y negativo. Sí. Una cosa es el patriotismo, una cosa es que tú adores tu patria, y otra cosa es que tú enamores el nacionalismo. Incluso nos puso como ejemplo muchas cosas, muchos elementos interesantes. ¿Quién más nacionalista que Hitler? Sí, claro. Hitler hizo todo para que Alemania fuera lo mejor y lo más grande del mundo. Porque hizo todo para que Alemania fuera propiedad, fuera la dueña de toda Europa, y si podía llegar hasta Estados Unidos. ¿Quién más nacionalista que Hitler? ¿Quién más nacionalista que Pinochet? Oye, que nuestro amigo de ahora aquí, en base a eso que le está enarbolando. Y este señor aquí que estamos ahí. Eso no es un pensamiento positivo, el nacionalismo. Sí. No, en este caso queremos llevar acá, por estos comentarios, llamar la atención que debemos luchar, pero dentro del contexto, como tú dices, de la lucha por los derechos humanos. Y no opines mucho porque te van a mandar para el país donde viniste. Bueno, vamos a esperar eso hasta la próxima semana, ¿no? De momento van a salir a recoger a los que hablan mucho. Ahí tú y yo vamos a ser los primeros. Bueno, señores, no nos queda tiempo para más. Seguiremos la semana que viene comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor.